Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje Hasby Díaz, en el control técnico Franklin Palmar, nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbini, quienes habla el profesor Gabriel Andrade estará en la conducción. Mi Twitter es @gandrade80 y me acompaña el periodista Roger Peroso, amplio conocedor de temas deportivos, y sobre él estaremos conversando sobre los trascámaras de la FIFA, porque recientemente o en fechas próximas se elaborarán las elecciones, tengo entendido, para renovar las autoridades. Y bueno, eso ha generado algunas controversias, pero ya hablaremos sobre eso. Saludos, Roger, bienvenido. Bueno, gracias, Javier, por la invitación, ¿no? Siempre es bueno regresar a una casa donde uno estuvo muchos años, ¿no? Siempre entonces grato. Bueno, acá estamos. Si supieras, en Ágora nosotros no hablamos mucho de deporte, pero yo soy un apasionado del deporte. A mí me encanta el deporte. De hecho, ahorita tengo un esguince en la muñeca que me viene de jugar fútbol el domingo pasado. Y yo siempre he compartido la idea de que el deporte, en tanto es una institución tan importante en nuestra sociedad contemporánea, pues un programa de análisis político, histórico y filosófico, como suele ser este programa Ágora, de vez en cuando debería incorporar temas deportivos. Bueno, y te he convocado para hablar sobre la FIFA porque varios amigos me comentan que hay una tremenda podredumbre dentro de la FIFA. Y yo quería confirmar si eso es así o no, con alguien que sabe al respecto. ¿Cuándo son estas elecciones? ¿Quiénes son los candidatos? ¿Y por qué están generando tanta controversia? Bueno, las elecciones están previstas para el 29 de mayo de este año, ¿no? Pero es bueno hacer un poco de historia. Javier, ¿no? Gabriel Andrade. Te confundo con los santos, ¿no? San Gabriel y San Javier. Bueno, lo cierto es, Gabriel, que es interesante meterse en esos vericuetos de la historia de la FIFA, ¿no? Sobre todo la actuación de la persona que cambió radicalmente los conceptos del fútbol en cuanto a lo que son las finanzas, la economía. ¿Ok? Me refiero al brasileño João Havelange. João Havelange, como tú puedes escuchar, y ustedes amigos oyentes, escuchar el apellido, no es muy ni brasileño, ni portugués, ni muy hispano tampoco, ¿no? Castellano. Alemán. Tengo entendido que tiene una mezcla de holandés y alemán. Él fue deportista olímpico con Brasil en natación o en clavados, que es lo mismo, es agua, ¿no? Y lo digo esto como referencia porque no cayó allí como un advenedizo. Era un hombre que conocía el deporte, había participado en el deporte, pero sí tuvo la visión, esa capacidad de ver más allá de lo que podía ser este deporte. Y de hecho, él comenzó un proceso de transformación dentro de la FIFA, incluyendo unos reglamentos que trascienden a las leyes nacionales. ¿Ok? Él tuvo la visión de un deporte que estaba llamado a apoderarse de la pasión de las actividades atléticas en el mundo. Muchos lo comparan con una religión, porque tiene todos los elementos para poderlo comparar a una religión. Tiene su feligresía, tiene sus templos, que son los estadios, tiene sus dioses, Claro. tiene, así como sus leyendas. Y su ley, su reglamento, su decálogo, que claro, de pronto es un decálogo, no es un decálogo, quién sabe cuántas ítems tendrán los reglamentos de la FIFA, que no estoy hablando de los reglamentos del fútbol, que son otra cosa, ¿no? Pero en esa visión de João Havelange, él entendió que este deporte se iba a apoderar del mundo. Y como tal, no podía estar en manos de todo el mundo.
sino pequeños grupos que manejaran lo que él avisoró de una gran generadora de dinero. ¿Ok? En ese sentido, te repito, hay leyes dentro del fútbol que trascienden a las leyes nacionales. Cualquier problema con jugadores, equipos, directivos, tiene que dilucidarse en el seno de la FIFA. Si las leyes nacionales de cualquier país se meten en el problema, ese país puede ser sancionado por la FIFA sacándolo del juego, y donde hay equipos, clubes que están generando dinero, que de pronto dejen de participar en los eventos nacionales e internacionales que se puedan organizar, y probablemente van a perder dinero y no van a estar en el espacio privilegiado de ser miembros de la FIFA. Danos un ejemplo de una situación en la que las leyes nacionales digan una cosa y las leyes de la FIFA digan Bueno, otra. fíjate, en Venezuela hubo una oportunidad en los años 70, 80. No recuerdo con exactitud cuál fue el tema que se tocó, cuáles fueron las razones, pero sí fue amenazado el país por parte de la FIFA de desvincularlo de las actividades. No podía participar en suramericanos, centroamericanos y del Caribe. Donde estuviera rigiendo la FIFA, que rige en todo el mundo, quedaba excluido el país. De hecho, estaba leyendo en el día de hoy una entrevista que le hizo el compañero ex UFM Alex Carmona a Laureano González, porque hay una ley que se está manejando, un proyecto de ley que se está manejando en la Asamblea Nacional, donde se hace mucho hincapié en el hombre como protagonista, ¿no? Y parece que toca algunos intereses de la FIFA. Entonces ya Laureano González, en la entrevista que le hace a Alex Carmona, dice que bueno, que eso hay que sentarse a conversar para que no haya una colisión entre las leyes nacionales y lo que exige la FIFA. Y otro ejemplo de la trascendencia que tiene la FIFA, incluso algunos han mencionado que tiene más influencia que la ONU. Bueno, países más miembros creo que sí tiene. Sí, tiene aproximadamente 209 federaciones. La ONU no tiene ese número, ¿no? Creo que llega a 180, algo así, ¿no? Lo cierto es que en las eliminatorias a un mundial se juega un partido, un repechaje entre Chile y la Unión Soviética en tiempos de Pinochet. Se juega en Moscú y se tiene que venir a jugar a Santiago. La Federación Rusa decide no jugar en el Estadio Nacional de Chile por la cantidad de muertos que hubo en ese estadio. Como recordarás, me imagino que debes haber leído. Sí, que fue un presidio gigantesco. Sí. Y hubo muchos muertos. De hecho, el cantante o el cantautor Jara murió allí, murió torturado. Entonces, los rusos o los soviéticos, en ese caso todavía eran los soviéticos, se negaron a jugar allí. Bueno, la FIFA lo sancionó. Algo que no había logrado la ONU, sancionar a la Unión Soviética. ¿Sí? Bueno, quizás es porque en el fútbol no hay armas nucleares involucradas, mientras que la ONU sí tiene que lidiar con ese tipo de cosas. Vamos a ir a escuchar un tema musical. Al regreso quisiera que me comentara sobre la figura de Joseph Blatter, que según entiendo es el sucesor de Joao Avalanche. Sí. @GAndrade80 es mi Twitter. Converso con Roger Peroso a propósito de la FIFA y varios de los escándalos que están detrás de ella. Escuchemos de Shakira un tema futbolístico que se llama La, y ya regresamos. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Vengo conversando con Roger Peroso, amplio conocedor del fútbol. Y hoy el tema que conversamos a propósito de él es la FIFA y bueno, todas las acusaciones y desencuentros que supuestamente hay detrás de esa organización. Mencionabas en el segmento anterior la figura de Joao Avalanche. Roger, el sucesor es Joseph Blatter y aparentemente este es un personaje muy turbio porque por lo que yo he logrado escuchar y ver hay muchas acusaciones de todo tipo
Sobre todo, y esto lo abordaremos un poquito más adelante, en cuanto a la decisión de otorgar el Mundial de Rusia y Qatar en las próximas sedes. Pero antes de llegar a eso, quisiera que me comentaras un poco Joseph Blatter. ¿Por qué este personaje es tan impopular? Bueno, fíjate, Avalanche estuvo muchos años, una especie de presidencia vitalicia, si se quiere, porque hasta que decidió separarse de la FIFA. No ha muerto, ¿no? Avalanche. No, creo que todavía está vivo, no todavía. puedo asegurar, pero creo que todavía está vivo. Pero ha tenido muchos problemas porque su yerno ha sido un poquito inquieto. De hecho, lo separaron de la FIFA. Por esas acusaciones y esa cuestión decidió como apartarse un poco. Pero Joseph Blatter, suizo, asume y ya lleva 2 periodos, ¿no? Y está aspirando a un 3er periodo. Y las acusaciones, no es que no hayan habido las acusaciones contra la gestión de Avalanche, lo que pasa es que hay una especie como de código de silencio. Hay un periodista, Andrew Jennings, que escribió conjuntamente con Simpson, Big Simpson, Los Señores de los Anillos, refiriéndose a los Juegos Olímpicos, ¿no? Y lo mencionan a él, Avalanche, porque era la carta fuerte, es una de las cartas más fuertes del Comité Olímpico Internacional. De hecho, el Comité Olímpico Internacional quiso montar un paralelo, y Avalanche le dijo, los mundiales son los mundiales, los olímpicos son otra cosa. Claro. Entonces lo reglamentó de que pueden jugar algunos, cierta cantidad de jugadores profesionales, pero los demás tienen que ser jugadores, si no amateur, que lleguen a determinada edad, creo que son 22 o 23 años. Claro. Lo cierto es que hay un código que lo llama Andrew Jennings en su libro Omerta, Seth Blatter, FIFA, Crimen Organizado Familia, ¿no? Más o menos, palabras menos, palabras más. Y la Omerta es un código que utilizaron los italianos, la mafia italiana, para el silencio. Entonces, ese código lo manejó muy bien Avalanche. No dejó que eso trascendiera, porque estaba generándose dinero. Ellos lograron incluir a las grandes empresas dentro del fútbol. Y hoy son el mayor sustento, ¿eh? De hecho, hay gente que dice que el Balón de Oro lo deciden las empresas publicitarias. Bueno, por esas publicitarias, los anunciantes. No debemos confiar en el Balón de Oro. Hay algunas dudas. O sea, pues yo siempre he pensado que el que gana el Balón de Oro realmente es el mejor, ¿no es así? Bueno, yo diría que una competencia entre Messi y Ronaldo es una competencia pero muy pareja, ¿eh? Pero existen algunos periodistas, incluyendo este señor Jennings, inglés, que ponen en tela de duda algunas veces esas decisiones, como pasó con lo de Ronaldo en el Mundial de Francia. El Mundial de Francia. Yo tuve la oportunidad de leer días después del Mundial de Francia un periódico colombiano, El Tiempo, donde entrevistaban a un cantante francés de una agrupación. Él era miembro de un conjunto europeo de francés, pero tenía mucha ascendencia en el público joven de Francia. Pero él decidió separarse del grupo y lanzarse por su cuenta. Y él decía que él venía con mucha frecuencia al Caribe, porque en los puertos él conseguía mucho documentación, mucha material para sus canciones, porque se podía escuchar a los maridos. Entonces el periodista, como estaba recién concluido el Mundial, le pregunta, ¿y qué le pareció el Mundial a usted? Dijo, ganó la Adidas. Él no contestó, ganó Francia, no ganó la Adidas. Claro. En contraposición a la Nike. Yeah. Que eran los sponsors de cada país. Sí, sí. Entonces, fíjate, eso te da una idea de cómo se maneja. Ahora, Blatter, no sé si es porque ahora los medios de comunicación, con toda esa avanzada que tenemos de diferentes medios, que el Facebook, Twitter. Todo eso, Twitter, toda esa cantidad de cosas, ahora salen las informaciones, los comentarios, sean valederos o no, pero salen. Entonces, es probable que sea por ese factor y algunos elementos que se han escapado, además, de una u otra manera, algunas instituciones, por ejemplo, el Parlamento inglés, ante la derrota que tuvo
en la lucha con la Unión Soviética, creo que fue, o con Qatar, ellos se molestaron bastante y empezaron una investigación y comenzaron a aparecer una serie de elementos que demostraban que había corrupción dentro de la FIFA. En la asignación de la sede de Qatar. Sí. Y en ese sentido, bueno, la FIFA, tratando de limpiar la imagen, contrata a un abogado estadounidense, apellido García, Michael García, para que hiciera un estudio en profundidad de esas acusaciones. Bueno, imagínate tú, manejaron 200.000 páginas de pruebas. ¿De qué? ¿De jeques cataríes que pagan? De un montón de cosas que se manejaban no solamente en función de lo que pudieron haber pagado los jeques a presidentes de federaciones que tenían capacidad de decisión, ¿ok? Incluso pues, se menciona hasta que Platini fue intervenido, fue tocado por Sarkozy, el presidente francés, Sí. y trató de presionar a Platini para que votara por Qatar. De hecho, hubo un desayuno donde estuvo el jeque catarí y Platini. Hasta ahí llega la información. Pero fíjate, no sé si leíste el artículo que escribí de Joseph Blatter y otros demonios, ¿no? Sí, Hablaba sobre la eternización de los presidentes, de las federaciones, mencionaba, pero también mencionaba que un ejecutivo de la FIFA le regalaba a su novia, entre comillas, para no decir otra cosa, carros Mercedes-Benz. Es decir, se supone que ese funcionario tiene un sueldo. Ahora, ese sueldo, por muy alto que sea, te da la opción de estar regalando Mercedes-Benz. Entonces, parece ser que ese señor también recibía algunas prebendas de determinados sectores para obtener beneficios. Y en el caso de los cataríes, bueno, tú te imaginas la cantidad de personas, de millones que tiene esa gente, ¿no? Claro, bueno, el petróleo brota del suelo muy fácilmente. @Andrade80 es mi Twitter. Converso con Roger Peroso a propósito de la FIFA y algunos de sus escándalos, porque próximamente vienen elecciones en esa institución. Vamos a ir a escuchar de Ricky Martin otro tema futbolístico, la Copa de la Vida, y ya regresamos. Seguimos en Ágora, @Andrade80 es mi Twitter. Converso con Roger Peroso. Hoy a propósito de la FIFA y algunos de los escándalos que la rodean, en expectativa de las próximas elecciones que podrían cambiar las autoridades de esa institución. ¿Cómo se elige el presidente de la FIFA, Roger? ¿Quiénes votan? Votan los 209 presidentes de las federaciones, que no las confederaciones. ¿Ok? O sea, son solo 209 votos. Sí, 209 votos. Y en estos momentos, ahí entre otros candidatos está un príncipe jordano, Ali bin Hussein, está Michael Van Praag de Holanda. ¿Es un futbolista? No, él es un ex miembro de la FIFA. Y creo que es el presidente de la Federación Pero aquí en holandesa. la fanaticada hay un malestar y yo lo hago público aquí porque es lo que a veces me encuentro con gente que le gusta el fútbol. Dice, ¿por qué los políticos tienen que regir esto? ¿Por qué no un futbolista se postula como presidente? O sea, un príncipe jordano, ¿qué ha hecho ese príncipe por el fútbol? Exacto, sí. Por eso que Luis Figo, el ex futbolista portugués, está aspirando. Lo que pasa que ese manejo interno es una suerte de dictadura. Y para mantenerse en el poder, tú necesitas tener en cada federación, en cada confederación, gente que esté de tu lado. Te voy a dar un ejemplo en micro. El caso de las elecciones para presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Entonces, disculpa que te interrumpa un momento. Son, digamos, dobles elecciones. Cada país elige su presidente de confederación y a su vez cada uno de esos presidentes eligen al presidente de la FIFA. Exacto, esa es la idea. Esa es la idea porque recientemente acaban de designar a un paraguayo como presidente de la CONMEBOL. ¿Ok? Hubo una votación, ganó él, quedó como primer vicepresidente Esquivel. ¿Ok? Pero te iba a dar el ejemplo de cómo se manejan las cosas, ¿no?
Y esto me lo dijo a mí una persona que estuvo presente en Margarita en una de esas fiestas que monta el señor Esquivel, te repito, supuestamente. No, Esquivel es el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Entonces, él agasaja, le da una serie de prebendas, de regalos a los diversos presidentes de las federaciones. En este caso, aquí votan también los presidentes de los clubes profesionales. ¿Okay? Pero son menos que los presidentes de las asociaciones. Entonces, se dice que este señor tiene amarrada su federación, su presidencia, a través de algunos regalos, algunas cosas que le da a los presidentes de las asociaciones. Te repito, eso me lo contaron, a mí no me consta. Yo tenía entendido que el propio Chávez era el que designaba esas cosas. No. Nunca. Te repito que en cuestiones de la FIFA no se mete ningún gobierno. Te voy a dar un ejemplo para que tú veas la influencia y la capacidad que tiene la FIFA para hacer las cosas. Este señor Kissinger, quien fue una especie de primer ministro. Sí, el secretario de Estado, en el gobierno de Nixon. Exacto. Henry Kissinger, un apasionado del fútbol, él es judío, un apasionado del fútbol, trató de optar a la presidencia de la FIFA. No pudo. No pudo. Sí. Es un mundo muy cerrado. Ahí es donde yo digo, si tú. Kissinger con todo ese poder que tuvo bajo Nixon no pudo, Entonces, cónchale. te puedes imaginar es una verdadera macolla. todo lo que representa la FIFA, ¿no? Claro. Entonces, así me imagino que se manejan las cosas. Y de hecho, en el artículo que escribí sobre, hablo de este señor Johansson, si mal no me recuerdo, que estaba como presidente de la... tuvo un tiempo como presidente de lo que es la UEFA, y que ahora ya sabemos que está Platini, ¿no? Que también estaba aspirando a la FIFA y postergó su ambición para el 2020. La pregunta, ¿por qué la posterga? ¿Será que él está dentro del infierno ese que es la FIFA? Para uno es un paraíso, ¿no? Los que están beneficiándose, pero para otros un infierno. Se dio cuenta de que no había opción ante Blatter. Ahora, ¿hasta cuándo va a durar Blatter allí? ¿Okay? Esto que acaba de pasar con Qatar es un llamado a la atención de lo que está pasando, porque es un país que las temperaturas rayan entre 35, 40 grados permanentemente. Muy difícil jugar fútbol. Muy difícil jugar. Hay que recordar lo que pasó en Estados Unidos en el 94. ¿Te recuerdas? Sí. Que por primera vez la FIFA implementó el corte en el minuto 20, 25 por allí, para que los jugadores se hidrataran. ¿Ok? Entonces, ¿te puedes imaginar cómo será entonces jugar en el mes de junio, generalmente? El mes más caliente del año. Más caliente del año, allí. Entonces, ante esa situación climatológica que no es manejable, se planteó jugar en el mes de diciembre. Pero resulta que en el mes de diciembre los jugadores se van de vacaciones, en la mayoría de los casos. Con algunas excepciones, Inglaterra juega. Inglaterra juega el 24 de diciembre, o juega el 25 de diciembre, o juega el 1 de enero. Es decir, su fútbol no para. Entonces, ha habido una serie de pro y contra. Yo me voy a poner aquí del lado un momento de los cataríes, Roger, porque si vamos a mantener el status quo, entonces siempre van a ser los mismos países que, favorecidos por unas condiciones geográficas en el mes de junio, van a organizar los mundiales. No me parece justo. En el caso de Argentina, tengo entendido que también, como el mes de junio es el más frío en el hemisferio, en el sur, son temperaturas invernales, entonces Argentina lo ha propuesto hacer en otra época y siempre se le ha dicho que no y tal. Entonces, si nos vamos a regir, porque el Mundial de Fútbol siempre tiene que ser en zonas templadas, donde las temperaturas sean agradables, entonces los países que no tengan esas condiciones geográficas van a quedar excluidos. Es lo mismo con el caso de Bolivia, en La Paz. Sí, claro. Todo el mundo se queja de que eso es muy alto, de que ahí no se puede jugar y tal. Bueno, ¿qué culpa tienen los bolivianos? Digo yo, ¿no? No, claro. O sea, entonces, por lo menos el tema de la temperatura a mí no me parece que debería ser un argumento en contra del Mundial de Qatar.
los jugadores tendrán que es ajustarse. es que fíjate, un miembro de la federación, un francés, no recuerdo el nombre en estos momentos, le dijo a los jugadores, a los dueños de equipos, tienen 7 años para adecuar sus torneos a las fechas, fuera de las fechas, para cuando se va a realizar el Mundial. ¿Ok? Pero es definitivo que se va a hacer en No, y es diciembre. que ya entonces. fue terminante. El tipo es que ya se asignó. O sea, Ahora, Qatar impuso esa voluntad. la pues. única manera es que se demuestre, y yo no creo que a estas alturas del partido lo vayan a hacer, que se demuestre de manera fehaciente, con argumentos contundentes, que hubo dolo en la asignación. Pero eso lo tienen callado. Fíjate tú, después de que a este señor le dan un montón de dólares, un montón de tiempo, hace un estudio, lo entrega, no ha pasado nada. Claro. No ha Bueno, pasado nada. algo ha pasado, estamos hablando de eso, por lo menos. Bueno, sí, por lo menos la opinión pública está eso ahí. @Andrade80 es mi Twitter, converso con Roger Peroso a propósito de la FIFA y algunos de sus escándalos. Escuchemos de Pitbull y Jennifer López un tema que se llama We Are One y ya regresamos. Seguimos en Ágora, @Andrade80 es mi Twitter. Hoy converso con el periodista deportivo Roger Peroso. El tema que nos ocupa es la FIFA y algunos de los escándalos que hay en torno a ella. Roger, mencionamos el escándalo de Qatar y los posibles sobornos que hubo en la asignación de esa sede, pero el próximo mundial, el de Rusia, también ha generado cierto malestar porque Rusia no es un país que se esté mostrando como muy democrático en esta última fecha. O sea, invadió Crimea, recientemente el líder de la oposición apareció muerto, Vladimir Putin se ha apoderado de los medios de comunicación, o sea, la cosa estaba un poco escabrosa, ¿no? En el pasado, por ejemplo, cuando se hizo el Mundial de Argentina, bajo la dictadura de derecha, la dictadura militar, la de Videla, hubo mucha gente que reclamó eso y creo que incluso Johan Cruyff no fue en medida de protesta, ¿no? Entonces, claro, mucha gente dice, bueno, ahora el caso de Rusia es más de lo mismo. O sea, es nuevamente una dictadura que organiza un mundial y pues aquí la gente no dice nada. Pero es que allí es donde priva el criterio de la FIFA. A la FIFA esos elementos no son suficientes o no encajan dentro de lo que podría ser un factor que no permita el desarrollo de un evento de esa categoría. No perdamos de vista que recientemente Rusia organizó los Juegos Olímpicos de invierno con mucho éxito y además la infraestructura está montada, que es lo que más preocupa a la FIFA. Recordemos lo que pasó con Brasil. Estaban entrando el público por aquí, estaban saliendo los albañiles por el otro lado. ¿Ok? Sí. Y ese es otro, si me lo vas a permitir, otro hecho de corrupción, pero abierto, ¿no? Adelante, el de ¿cuál? Brasil. ¿Cómo? No, pero déjame terminar lo de... Sí, cómo no. ¿sí? Entonces, esos no son elementos que los pone la FIFA en la mesa de discusión. De hecho, tú acabas de mencionar algo que todos conocemos, lo que pasó en Argentina, pero también han pasado cosas como la guerra de los Balcanes, y sin embargo, ellos permitieron participar a todos los países que en sus eliminatorias, ¿entiendes? Ellos no tratan de mezclar la leche con la magnesia, la política con esto. Tratan de mantenerse, si se quiere, al margen. Porque eso le da un gesto de pluralidad. Que sea positivo o sea negativo, bueno, los países de una u otra forma se benefician. ¿Ok? Pero yo no creo que esos factores hayan incidido o puedan incidir. Ahora, el caso del Mundial de Brasil. Mira, es increíble lo que pasó desde el primer momento con las construcciones. Las comisiones que se generaron en momento de dar las licitaciones, ¿ok? Para refacción y construcción de nuevos estadios, ahí corrió cualquier cantidad de dinero. Y hubo acusaciones. Romário, que es miembro del Parlamento brasileño, él puso la voz en alto sobre eso, denunció. Luego hubo denuncias durante y después del Mundial. Imagínate tú que en el Maracaná hay unas suites que eran vendidas o alquiladas, ¿no?, para el evento entre 8 y 10 millones de dólares.
para determinadas personas en el mundo. ¿Cuántos son? Bueno, de pronto están los Andrade. Bueno, Pero imagínate a tú. lo de Shakira, viendo el juego. Pero, ajá, ese alquiler no es normal, pues, de 10 millones para estar, ¿qué? 8 o 10 partidos. Y supuestamente la policía brasileña que estuvo investigando, ellos se imaginaban que un 20% de las entradas legales emitidas por la FIFA iban a estar en el mercado negro. La sorpresa de ellos es que no fue el 24%, fue el 45% aproximadamente de las entradas que salieron de la FIFA, supuestamente por un sobrino de Blatter, salieron a la calle a ser vendidas 4 o 5. Eso yo añadiría también el soborno directo a policías. Yo tengo un amigo, profesor de la Universidad del Zulia, que fue a Manaos, no sé, Inglaterra, otro país, no me acuerdo cuál era. Y fue sin entradas y logró entrar sobornando policías. Bueno, sí, pero es que, pero fíjate, tú sabes. A ver el segundo tiempo nada más, pero lo logró. Sí, pero es que generalmente, bueno, aquí dicen lo mismo con las águilas, ¿no? Que pasa cualquier cosa allí. A mí no me consta porque yo voy poco al béisbol y cuando voy, bueno, hago valer mi condición de periodista deportivo, pues. De todas maneras, allí se reflejó una serie de hechos de corrupción entre los policías, los ejecutivos brasileños de la FIFA, gente ajena completamente a la FIFA, como unos hermanos mexicanos que residen en Inglaterra desde hace tiempo. A ellos se les dio, a través del sobrino de Blatter, aparentemente, unas prioridades para la venta de boletos. Y esos señores hicieron un poco de plata. Los países se benefician. Bueno. Porque eso es un gran debate. O sea, hay mucha gente que yo he escuchado decir no se benefician. Esto es deuda para esos países, es una pequeña élite la que se beneficia, pero a la larga es deficitaria siempre. Pero la FIFA quiere hacer creer que no. Quiere hacer creer que cada país que organiza un evento de esto, no solamente la Copa del Mundo, sino también la final de la Champions, la Copa América, la Copa Europa, que los países sí se benefician por el turismo, por los impuestos, por todo aquello. En tu experiencia, ¿qué nos dice, Roger? Yo creo que de pronto el beneficio está en función de eso, ¿no? De que los pequeños y medianos comerciantes pueden obtener ganancias. El turismo también deja bastante divisas. Yo recuerdo que hice un trabajo acá en Luz FM sobre los Juegos Olímpicos de Barcelona. ¿Ok? 2 años después todavía estaban sacando cuenta del dinero que había generado esa actividad en Barcelona. 2 años después todavía no habían terminado de definir cuál había sido la pregunta es quién genera, o sea, el particular o el Estado. Porque el principal, en el caso de los Juegos Olímpicos, es el Comité Olímpico Internacional, que le queda su gran pedazo. Pero eso no baja al ciudadano común. No, generalmente... Las arcas públicas no se enriquecen. Eso desde el caso del fútbol, empieza la ganancia para las federaciones, ahora falta que llegue abajo, por cada partido que tú realices, así lo pierdas, en las eliminatorias ya empiezas a ganar dinero. La federación le da, después de una discusión con los jugadores, una prima. Que hay casos, recuerda que creo que fue Nigeria, fue Ghana, que no... Camerún, exacto, que no quería jugar. Javi Díaz, gracias, Javi. Camerún, que no querían jugar porque no estaban de acuerdo con el dinero que les habían ofrecido. De hecho, hubo algunos jugadores como Neito de Todo, que tuvo problemas. ¿Okay? Ahora fíjate, los ingresos anuales de la FIFA son $2.500 millones. 2.500 millones de dólares. Ahora, eso va a las federaciones. Pero ¿cuánto de ese dinero llega acá a los estadios? Por ejemplo, ayer leí un artículo o una entrevista que le hicieron a Juan Arango y se quejaba de que no inauguró él una cancha grande de su fundación y la tienen abandonada. Dieron unos balones y desaparecieron los balones antes de llegar allá. Entonces, en verdad, y es una buena pregunta que usted hace, yo creo que llega muy poco hacia abajo, que es lo que está participando, lo que propone Figo. Figo propone que un porcentaje del dinero que gana la FIFA vaya para las divisiones inferiores, que vaya para los niños. Entonces, habría que preguntarse cuánto dispone la FIFA
de esos 2.500 millones para los niños, para la formación de niños y niñas que quieran participar en el fútbol. En un minuto, porque ya casi nos vamos, Roger, ¿hay posibilidad de algún cambio? ¿Eres optimista o pesimista? No. Yo no creo, más bien realista. Yo no creo que así. Y realista significa ser pesimista. O sea, Joseph Blatter va a ser ratificado y nada de esto va a cambiar. Sí, de esto va a continuar. De pronto hayan algunas medidas ahí que se vayan a tomar producto de las presiones. Sí. Pero si ellos no sacaron, después que le pagaron toda esa millonada a este señor García, incluso hasta mismo Beckenbauer dijo, no, yo no tengo nada que hablar. Una figura como él. Sí. Pero no se quiso meter en camisa de 11 varas contra la FIFA, pues. Roger Peroso, muy agradecido por haber venido. Gracias a ti. Cuando quieras regresar, acá te esperamos. Gracias a Javi Díaz, que estuvo en la edición y montaje, y además sacó a Roger Peroso de un pequeño apretón ahí que no le acordaba el país, que es referencia. Javi Díaz estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres es la productora de este espacio, Jesús Urbina es el director de Luz Radio y quien les habla, Gabriel Andrade, es el conductor de Ágora. @Andrade80 es mi Twitter, nos vamos con un tema de Shakira que se llama Waka Waka.